salud. En el Ecuador, vuelvo a señalar, no tenemos un tipo penal específico que describa este tipo de conductas. Hoy le decía y le recordaba, tenemos 10.850 casos hoy día en Ecuador contagiados. Creo yo personalmente que son muchos más. Sigo creyendo que hay cifras, o aparentemente estas cifras son oficiales, pero sigo creyendo yo que son mucho más. Existe una indisciplina, un descontrol, una inconducta de las personas que hacen precisamente que se propague ese virus. Y retomando el tema, ¿será necesario tipificar un tipo de estas conductas, doctor, para controlar de esta manera la indisciplina? Decíamos, pues ahora la indisciplina es mortal. Sí, doctor Raúl, pues yo haría un poco respecto a la situación de Ecuador, la opinión respecto a la situación de Ecuador, pues la vez pasada, la conversación que sostuvimos anteriormente, pues no haber tenido la oportunidad de investigar a profundidad pues la legislación colombiana, la legislación ecuatoriana, perdón, y el código orgánico que lo rige a ustedes en Ecuador. Pues esta mañana precisamente le estuve comentando algo al respecto. Y frente al primer artículo en Colombia, que es el 368, que nos prescribe la violación de medidas sanitarias, yo le decía a usted esta mañana que había encontrado en Ecuador que había un articulado, el 282, que prescribía el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, y que si bien no nos hablaba específicamente de una pandemia o no nos hablaba específicamente de una epidemia, como lo prescribió el legislador aquí en Colombia, pues también de una u otra forma en Ecuador también tienen el Código Penal, también protege ese bien jurídico, o más de que protege ese bien jurídico de manera determinada, si tienen un articulado el cual le pueda ayudar con toda esta situación que se está presentando actualmente. ¿Sí? Bueno, entonces, pues lo primero sería decir mi posición al respecto en relación a la legislación ecuatoriana, que si bien nosotros tenemos dos articulados que de manera precisa regulan toda esta situación, como es la violación de medidas sanitarias y la propagación de epidemias, también es cierto que en Ecuador nos encontramos también frente a una previsión por parte del legislador, que fue la que indicamos anteriormente, doctor Raúl. Hagamos una aclaración, subrayemos algo muy importante. La legislación, el Código Penal, el Código Orgánico Integral Penal, conocido por sus siglas como COIP, no tipifica taxativamente una conducta como es la que tiene Colombia, que es la propagación de enfermedades o epidemias, así como tampoco la violación de medidas sanitarias, que están, vuelvo a decir, inscritas dentro del capítulo de delitos contra la salud pública. Lo que pasa es que a falta de una disposición penal específica como la que acabamos de señalar, las autoridades ecuatorianas se acogen al artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que refiere al incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, lo que antes se conocía como desacato. Es decir, si una persona no cumple la decisión de un juez, por ejemplo, entonces estaría incurriendo en una pena de 1 o 3 años. Esto es lo que de alguna manera está supliendo esa violación de medidas sanitarias que sí lo tiene Colombia. Por eso es que quería pues establecer este conversatorio en base a la pertinencia, a la eficacia de contener en el Código Penal conductas que tipifiquen y sancionen este tipo de acciones. En todo caso, doctor Carlitos, recordará usted en el primer conversatorio, tratábamos de describir cuáles son aquellos elementos en este tipo de conductas del 368 que usted me señala. Refiere precisamente a aquella persona que propague una enfermedad o una epidemia y que bien cabría en este caso aplicar la pandemia del coronavirus. En ese sentido, hablemos entonces de que una persona está actuando dolosamente, es decir, aquí hay la intención de propagar. Entonces, hablemos un poco del dolo, mi querido doctor Carlitos. Bueno, doctor, frente a este elemento subjetivo como es el dolo, pues lo primero que hay que señalar frente a los dos delitos y frente al articulado que estamos estudiando, tanto el 368 como el 369, es que son delitos que el legislador está previendo en Colombia
que se realizan solo, única y exclusivamente ante la modalidad de un dolo, ¿sí? Entonces está claro que para la comisión de estos dos delitos, tanto la violación de medidas sanitarias como la propagación de epidemia, debe existir un ánimo doloso, debe existir un conocimiento del sujeto activo para realizar estas conductas, ¿sí? Entonces eso es lo primero que tenemos que definir al respecto, y eso es una de las principales dudas y de los principales lugares a discusiones que ha generado este articulado. Así que, como bien le resaltaba en la anterior intervención al doctor Raúl, si bien pues es un articulado y una prescripción que ya hace un tiempo había reconocido el legislador, ¿sí? Y que había tipificado el legislador, hay que hacer aclaración que pues afortunadamente anteriormente no nos habíamos encontrado frente a una situación de pandemia como esta. Entonces, en ese sentido, hay que aclarar que eran pocos los casos que llegaron a ser jurisprudencia y pocos los casos a los cuales se enfrentaron los jueces de la República. Frente a eso, aclaraba la vez pasada y señalaba la anterior intervención que había un caso que era el más significativo en Colombia, que fue el caso de una persona que contrajo VIH, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues con otra persona dueño de un laboratorio, a grosso modo esos fueron los hechos, ¿no? Con otra persona dueño de un laboratorio propagaron esta epidemia, como en su momento fue el VIH. Entonces, eso es uno de los pocos casos que se presentaron en Colombia. Hubo jurisprudencia por parte del magistrado ponente, doctor Carlos Eduardo Mejía Escobar, quien hizo que, si bien se había presentado poca situación al respecto, realizó una magistral ponencia y desarrolló de manera muy magistral y de manera muy significativa esta teoría frente a los delitos de la violación de medidas sanitarias y propagación de epidemias. Entonces, en ese sentido, doctor Raúl, habría que dejar en claro que para la comisión de este delito debe el sujeto activo conocer cuáles son los elementos que lo constituyen, ¿sí? Y por eso estamos hablando de un dolo. Exactamente, es decir, quien ha violado la cuarentena y propagado la enfermedad debe haber actuado con digamos, con este dolo, ¿no? Es decir, debe estar incurso pues en este tipo de delitos. Por eso es que decíamos que actúa dolosamente aquel que tiene el conocimiento de los elementos de este delito tipificado en el 368, como usted bien lo señala. En primer lugar, debe conocer la existencia de obligación de aislamiento, pero no lo cumple. ¿De acuerdo? Dos, debe saber que padece una enfermedad peligrosa y contagiada. Sí. Y contagiosa. Y tres, debe tener la voluntad de cometerlo. Entonces, doctor. Bueno, doctor Cadena, frente al padecimiento de una enfermedad peligrosa y contagiosa, yo tengo mis reservas desde la dogmática penal y del estudio del derecho penal, haciendo el estudio como tal de esto, ¿sí? Porque me imagino que se refiere en eso al artículo 369, propagación de epidemia. Y si revisamos ese artículo que nos prescribe 369, lo que nos dice este artículo es que el que propague la epidemia incurrirá en prisión de 4 a 10 años. Nos habla del que propague. A nosotros no nos están cualificando en ningún momento, y hay que observar de manera muy detenida eso, que el legislador no está cualificando al sujeto activo. Como igual manera pasa con la violación de medidas sanitarias. Simplemente están refiriéndose a una persona indeterminada, sin aclarar que esta persona tiene que estar cualificada con el padecimiento de esa enfermedad, ¿sí? Entonces, si bien muchos colegas y muchas personas han interpretado este artículo condicionándolo a que la persona debe estar enferma, pues el legislador es claro, y considero que si quisiera hacer esa condición lo hubiera hecho en su momento. Están hablando de la persona que propague, y para eso me voy nuevamente a la sentencia que hace un rato hacía alusión, la del doctor Carlos Eduardo Mejía, en la cual condenaron tanto a la persona que era portadora del VIH como al dueño del laboratorio. A los dos los condenaron de igual forma con el delito de propagación de epidemia. Entonces, en ese sentido, pues hago mis respetuosas aclaraciones, doctor, frente a las precisiones dogmáticas de este delito de propagación de epidemia. Considero que estamos hablando ante un sujeto activo e indeterminado, y que no podemos condicionar, porque el legislador no lo ha dicho en ningún momento, no lo podemos condicionar
a que debe estar contagiado, ¿sí? Porque el legislador, y soy muy enfático en eso, simplemente prescribe que el que propague la epidemia. Justamente estamos ya entrando en el campo de los elementos del tipo objetivo, y aquí pues conversábamos también en la ocasión anterior, por ejemplo, qué tipo de delito sería, según la teoría del delito, la propagación de enfermedades que lo prescribe el Código Penal colombiano y que no lo tiene pues el Código Orgánico Integral Penal. Podríamos describirlo entonces como unisubjetivo, es decir, de único autor en este caso. Por la cualificación que usted ya ha hecho mención, hablaríamos de un delito común que no requiere calificación del autor, tal y cual como usted lo ha señalado, de una autoría normal, es decir, refiere al dominio del hecho, y ahí decíamos, pues, y tenemos ahí una discusión, usted manifiesta de que se trata de un delito de mera acción. A nosotros, bueno, yo considero personalmente que sería un delito de resultado, porque creo yo y considero de que la persona que tiene la conciencia, el conocimiento de que está contagiado, viola esta cuarentena, contagia a otra persona y provoca la muerte, me parecería que estamos frente a justamente a un delito de resultado, y que sería pues en todo caso sancionado con una pena de hasta 10 años, como lo prescribe el Código Penal colombiano, doctor Peláez. Sí. Pues primero, frente a lo que usted manifiesta, doctor Raúl, de que nos encontramos ante un delito unipersonal, pues de eso no hay discusión alguna. Pues ya está claro que nos encontramos ante un sujeto activo indeterminado y un delito que se debe cometer de manera unipersonal, y que si bien puede ser cometido en un concurso con otras personas, pues eso deberá ser analizado desde otra óptica, ¿sí? Pero pues frente a eso no hay digámosle que también digamos que es un delito común y por lo tanto es un delito de acción pública. Exactamente. Bueno, en este sentido, estos delitos, tanto en el artículo 368 y el artículo 369, se tienen como delitos de peligro común y abstracto, por cuanto la razón de tenerse como típica su conducta no es otra que la de proteger a la vida y la salud de las personas, doctor Raúl. Pero no exige una puesta en peligro para el caso en concreto para castigarlos. De allí, doctor Raúl, que se puede hablar de concursos de conducta punible, lo que le comentaba, más o menos lo que le comentaba hace un rato. Un buen número de estos delitos, y hablando concretamente del artículo 368 y 369, son tipos penales en blanco, precisamente por la forma como son transcritos por parte del legislador. Ya entrando un poco más en materia frente al aspecto objetivo, y bueno, ya dejamos en claro que nos encontramos ante un sujeto activo indeterminado. El sujeto pasivo, pues claramente es la sociedad. También hablamos algo de eso. El reto jurídico, pues tenemos que, como bien comentó, tutelado de la salud pública. Ninguna discusión, tanto en los artículos 368 y 369. ¿Me escucha, doctor Raúl? Usted mucho, por eso es que como que perdimos la señal, parece ser advierto eso, doctor. Hola, hola. Señor. Ahí le escucho. ¿Me escucha? Se perdió la señal. Sí. ¿Hasta dónde me escuchó, doctor? Justamente estamos entrando en el campo del bien jurídico protegido. Y estamos de acuerdo en que se trata de un delito de peligro en concreto. Sí. Precisamente aparte de la conducta peligrosa, se pone en peligro el bien jurídico protegido, que en este caso decíamos es la salud. La salud pública. Y por ende la salud pública, pues decíamos, son parte del catálogo de los delitos contra la salud. Hasta ahí nos quedamos, doctor Carlitos. Incluso señalábamos de que según los elementos ahora del tipo subjetivo estaríamos frente a un delito eminentemente doloso. Sí. Entonces, en ese sentido, doctor, pues nos quedaría frente a los elementos subjetivos señalar que para la violación de medidas sanitarias estaríamos hablando del verbo rector es violar, el que viole medidas sanitarias, y frente al delito de propagación de epidemia, pues el verbo rector sería propagar. Ahora entrando más en materia frente a los elementos
pues de los cuales tenemos discusión y de los cuales se ha generado ciertamente la discusión, es frente a si nos encontramos frente a un delito de mera conducta o si nos encontramos frente a un delito de resultado. En cuanto a la violación de medidas sanitarias, no hay duda de que nos encontramos, o que los dos tenemos el mismo concepto de que nos encontramos ante un delito de mera conducta. Frente a la propagación de epidemia, es donde sí pues, tenemos discrepancias en el concepto, mi doctor Raúl. Entonces, en este sentido, sí, dogmáticamente, y desde el estudio netamente de la dogmática penal, yo sí considero que en cuanto a la propagación de epidemia nos encontramos ante un delito de mera conducta, como quiera que el legislador lo que está prescribiendo es simplemente el hecho de propagar. Es que fíjense que ni siquiera están hablando no están hablando ni siquiera de resultados que con esa propagación exista un contagio, y hay que evidenciar y hay que ver que hay una cierta diferencia entre la propagación, según la Real Academia de la Lengua, y entre el concepto de contagio. Entonces, pues básicamente por eso es que considero, doctor Raúl, que nos encontramos ante un delito de mera conducta. Totalmente.